A mí me llama mucho la atención es que están actuando, están trabajando en diferentes ámbitos, pero bueno, tenemos representantes de básicamente todo el continente, ¿no? O sea, en cuestiones de latitudes, pero tenemos a Chile, Estados Unidos, México, Colombia, Uruguay, y bueno, México se nos escapó, pero estuvo. Y hablando desde la planeación, ¿no? Como el primero de nuestros ponentes con Raúl Riveros, que está hablando de la planeación, estas perspectivas que van desde la estadística hasta la cartografía y el trabajo con la población, cómo Bárbara habla de la gestión y cómo el hacer, el tener que estar ya manos a la obra y haciendo declaratorias que nos dan pautas para poder tomar acción, que cada uno de nosotros que estamos interesados en el paisaje me parece también una aportación fantástica. Patrick Culina con cómo ha trabajado para que también la naturaleza vaya tomando su lugar, que vaya trabajando por sí sola. La búsqueda de identidad, que era algo que nos presentaba también Eliseo Arredondo, como cultura, como latinoamericanos tenemos una cultura, como americanos tenemos otra cultura, como mexicanos tenemos estos rasgos de identidad que él ha tratado de plasmar en sus proyectos. Por otra parte, Diana con el proyecto, pero la gestión, la vinculación contra grupos sociales, y Arquímedes con esta parte de entender la identidad del paisaje y su conservación y cómo se ha ido modificando. Realmente van muy del hilo del tema de esta conferencia, que hablábamos de conservación, planeación, gestión del paisaje de las Américas. Y ustedes nos han presentado diferentes ejemplos desde diferentes ámbitos, pero en el campo de la acción. Y eso, bueno, es algo que pues es muy meritorio y que hay que reconocérselos. I think you got no idea what I talked about, right? You did a great job. Thank you for being here. Y le voy a dar el micrófono a Raquel Peñalosa para que nos haga un cuestionamiento para los ponentes. I'm going to do it in English and then in Spanish. Una pregunta que viene desde la Carta del Paisaje de las Américas, que hemos definido 5 estratos, y uno de estos estratos es la noción de la americanidad como fundamento de la identidad del paisaje de nuestro continente. Entonces, ya hice un poco de from the charter that we're presenting Friday. One of the layers that we're talking about is the notion or the concept of Americanity. You know, we are, and this notion comes from the sense of the Spaniards coming into the continent and at one point becoming part of this continent. So what is this identity? What's the American, to be an American from the continent? So the question is, what is interesting, lo que estaba diciendo Michelle, es que tenemos Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Uruguay. So we're really represented throughout the continent on your 6th presentation. Eliseo left. Entonces la pregunta es, ¿qué desde sus presentaciones, desde su posicionamiento, desde su trabajo, pueden, en una respuesta corta, decirnos de lo que es esta noción de americanidad? ¿Qué desde de lo que presentaron nos puede decir? Estamos hablando del paisaje en las Américas. So what from your presentations we can say that it gives sense, or what's the identity, the American identity from your presentations that we can, you know, just how can it be defined? What's the identity of this notion of being an American landscape? And the idea is that the diversity. So when you are on the U.S., but we are in this continent, and each one of you está en su propio lugar, pero cómo nos da ese sentido de que estamos hablando de un paisaje arraigado con identidad aquí en las. Yo entiendo que América es muy diversa en sus paisajes y Uruguay es un paisaje americano, sin lugar a dudas. Es decir, que surge de un
proceso que sufrimos todos los países americanos, que fue el proceso de colonización europea. Simplemente en Uruguay se encontraron con un territorio diferente y sin una cultura preexistente que condicionara su accionar. Por eso quizás seamos más europeos que otros países americanos, pero en definitiva pasamos todos por lo mismo. Primero por los españoles, después por los ingleses y ahora por otro imperio. Yo diría que nosotros debemos reconocernos a nosotros dentro de la unidad y la diferencia. Como yo mostraba, el paisaje del Chontaduro, del Achiote, de lo que está en las plazas de mercado, de lo que se transforma dentro de las culturas a transformar ese paisaje en distintas formas de cultura, reconocerlo y hacerlo propio. Eso pensaría que son como los paisajes del alma, los paisajes del dolor que nos unen y los paisajes de la biodiversidad. Bueno, primero decir que hay que reconocer que la americanidad tiene al menos 3 capas. Una capa norteamericana, una mesoamericana y otra sudamericana. Y que desde ahí todas las posiciones que se han escuchado hoy son igual de válidas, ninguna por sobre otra, sino que responden a sus propios contextos y en eso no hay, o sea, hay una línea que nos equipara. Dentro de la propuesta de Chile estamos hablando sobre la americanidad basada en los valores del paisaje, los cuales, a través de mi trabajo, creo que merecen todas las comunidades. Y cuando me refiero a todas, también estoy diciendo que las comunidades vulnerables también pueden desarrollar su propia identidad paisajística. Esto no es una apología a la pobreza, no es decir que las favelas son muy bonitas porque a nadie le gustaría vivir ahí, sino que es decir que ahí hay un valor del paisaje que traspasa la habitabilidad, sino que es algo que tenemos que hacernos cargo nosotros como arquitectos del paisaje y solo como develadores de la identidad de la comunidad. Esa es para mí lo que enmarca el trabajo que mostré de la Corporación Patrimonio y Paisaje. Gracias. Just to build on what I understand that you said, I think something that I learned and appreciate is kind of a universal truth amongst us all of human nature and the opportunity for landscape to bridge kind of the nature and human nature, the culture and the physical world, and that we all share that fundamental understanding, a growing understanding, and yet there's many ways to express the details that, and there's more than one way to do something to make it work for the complete system of people and their physical environment. Corta. I think, to me, the sort of least interesting design is someone who takes a consistent or recurring form and takes it all around the world and imposes that form on community after community, right? With some sort of faint nod to the local flora, perhaps, but still also including something that is comfortable, that identifies that approach as a hallmark, right? I mean, I think if you approach design from a more sensitive position, as I'm sure all of you aspire to do or do, those communities have to become legible, right? You have to be able to come in and experience them in a way where you find, whatever essential truths that you can find beyond just a flora or a climate, right? We're talking about a communal history, particularly in our urban centers, and some of that history is uncomfortable. If you go back, looking even from colonial times until now, but it's important.
And I think you look at the sequences that have followed the building of municipalities and municipal governments and regional governments and sort of social fabric and how that is an industrial layer is laid on that. All of this great history, which is all important, is where all of us come from, are the things that we're trying to amplify in these designs. So I think particularly in the case of some of the projects that I was talking about in this sort of historical adaptive reuse, these cultural landscapes, that sort of more reasoned, more inclusive, more collaborative, it's more engaged in dialogue. Those approaches seem to be the most effective to me. And so in the Northeast, we have oaks and elms and maples and ashes, and in Mexico you have oaks and elms and ashes, and we have meadows and you have chaparral. I mean, there are synergies that exist where we don't have to take our best success and then go and remake it everywhere. We can find new opportunities for creativity as we travel. Muchas gracias. Como veo que el público está presente, si hay alguna pregunta de ustedes a alguno de ellos o a todos, tenemos 2 minutos y 30 segundos. Si alguno se quiere lanzar. Bueno. Pues quisiera que les brindáramos un fuerte aplauso a nuestros panelistas.